Hablemos de libros. ¿Qué más? Un cuento puede ser una máquina que fabrica pájaros imposibles. Puede ser una elefanta que carga sobre su lomo el peso de la maternidad y la memoria. También un cuento puede ser la obsesión de alguien que colecciona aquello que debería permanecer libre. O puede ser una cigüeña que en lugar de un niño trae un pez. Todo eso y más cabe dentro de Obra Gris, una antología de cuentos que condensa más de 10 años de escritura colectiva en el taller literario del Centro Cultural San José en Costa Rica. Hoy tenemos con nosotros a 4 de los escritores de esta antología, así que si siempre has querido saber los secretos detrás de la escritura de un cuento, quédate porque este podcast te los va a revelar. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Libros ¿Qué más? Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, sigue este podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast para no perderte ningún episodio. Bueno, y para hablar del proceso de creación de estas historias, nos acompañan hoy 4 de sus autores. Voy a darle la bienvenida primero a Diego Van der Laat, autor de La Máquina. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y emocionado de estar aquí. También por acá está Mauren Herrera, autora de Elefanta Mayor y colega periodista también. Buenas tardes, Mauren. Muchas gracias, Hazel, por recibirnos. Una oportunidad de mucha alegría ver este libro ya en papel. Y también tenemos un abogado por acá, Gonzalo Rodríguez, el autor de El Coleccionista. Gracias, Hazel, gracias compañeros y compañeras. Una oportunidad invaluable y espero que la disfrutemos todos. Bueno, y si les intrigó tanto como a mí el hecho de que haya dicho que una cigüeña trajo a un pez, pues tengo que presentarles a la autora de esta historia, de este cuento. Es Tatiana Serrano, a quien también le doy la bienvenida. Tatiana, gracias por estar aquí. Hola Hazel y muchísimas gracias por la invitación. Lo más lindo creo de compartir este momento es que se comparte con amigos. Yo también soy abogada, trabajo en una empresa multinacional y pues mi cigüeña trajo un pez. Bueno, y ya nos contarás ahora, como también cada uno de los colegas, de qué tratan esos cuentos. Bueno, antes de empezar, yo también tengo que confesarles que hoy estoy muy emocionada porque hoy estoy aquí con 2 sombreros, el de moderadora y el de escritora novata, porque en esta antología también está mi primer cuento publicado. A mí sí la cigüeña me trajo un cuento, no un pez, pero eso me tiene sumamente feliz, así que voy a estar tan atenta y tan curiosa como ustedes a todo lo que vayan contando de este proceso. ¿Qué les parece si empezamos hablando de ese gran reto que significa escribir cuentos? Porque nos dicen por ahí que el cuento debe ser corto, pero en realidad bastante que suda uno la gota gorda a la hora de escribirlos. Tiene que tener ritmo, tiene que tener tensión, atmósfera y todo eso en pocas páginas. ¿Cómo se sienten ustedes con esa presión de la brevedad y cómo lo enfrentan? ¿Quién quiere empezar o aquí democráticamente elijo yo quién se anima a empezar? Aquí dice Gonzalo, levanta la mano primero. Adelante, Gonzalo, contanos. Gracias. En lo personal, pienso que cada escritor tiene su forma de sentir esa presión ante la brevedad. Sin embargo, luego de la práctica constante y años en esto, personalmente, una de mis herramientas es delimitar cuáles son mis fuertes y cuáles son mis puntos débiles. En mi caso, siento que la parte de la atmósfera me es bastante, entre comillas, fácil de plasmar en mis cuentos y de ahí parto para no solamente tratar de que el lector se sumerja en un mundo o en un espacio determinado, sino que de ahí también, como dije, parto para empezar con la puesta del ritmo, la trama, la tensión, etcétera. Creo que trato de empezar por esa ambientación, por esa atmósfera y después cuando ya se va dando uno cuenta, el mismo ritmo, la misma esencia del cuento te va diciendo o te va encendiendo esas luces de qué es lo que está sobrando para poder ser editado. Definitivamente creo que ninguno de nosotros hacemos un cuento en la primera y luego de escribir la primera versión, pues se generan
5, 6, 7 versiones hasta lograr condensar y, digamos, destilar la esencia del cuento. Entonces creo que dependerá de cada uno. Me encantó eso que dijiste de destilar, porque es eso, ¿no? Al final del día sacar la mejor esencia y también dijiste algo que me llamó mucho la atención y es aceptar también cuáles son nuestras limitaciones como escritores y no verlas como defectos, sino como ventajas de honestidad, diría yo. ¿Quién se anima a continuar respondiendo sobre esta pregunta de cómo se sienten con la presión de la brevedad? No sé, yo veo un poco inquieta ya a Tatiana, creo que Tatiana va a ser la Yo, siguiente. encantada. Bueno, a mí la brevedad me encanta, me presiona de buena manera. Yo creo que es una elección que tiene consecuencias buenas. Yo me siento muy cómoda porque y me da la oportunidad de volver más al texto, de revisitar lo escrito, de pegarme en una palabra por más tiempo para escoger otra que realmente amarre la oración. En el texto largo quizá eso se vive diferente, ¿verdad? Esa búsqueda va por otro lado. Y yo creo que todos los que hemos de alguna manera tallereado, pasamos escuchando de los coordinadores y coordinadoras esa frase de Cortázar, ¿verdad? Que la novela se gana por puntos en asaltos y que el cuento se gana con knockout. Esa búsqueda del knockout es una presión que a mí me encanta. Y creo que es interesante porque en la actualidad hay una presión muy grande por la brevedad, por la forma en la que nosotros consumimos la información. Que yo no siento la presión, digamos, externa de mercado. Ujú. Creo que es más interna por esa grandiosa posibilidad de precisar para generar impacto en menos, ¿verdad? Y yo creo que ese sexapil del cuento tiene un momento histórico muy rico ahora, donde nos invita más bien a aprovechar la brevedad con impacto. No es que sea corto, es que esté completo con poco. Entonces a mí, yo soy una fascinada de la brevedad, son aguas en que yo soy fan de navegar. Se te nota en los ojos, Tatiana, pues, si lo decís con una pasión y con una emoción que me encanta, y me encanta eso, porque justamente el otro día leía que para capturarla, a ver, hace 20 años cuando empezaba el boom del Internet se decía que 8 segundos para capturar la atención de la gente. Hoy en día tenemos si acaso 2. Entonces imagínate qué gran reto, ¿verdad? Para a la hora de escribir. Yo no sé, Diego, Mauren, ¿cómo enfrentan ustedes ese tema de la brevedad? ¿Se sienten muy presionados por eso? ¿Y cómo, sobre todo, si también se tensan a la hora de eso que decía Tatiana, de tratar de mantener el interés de la persona que los está leyendo? A ver, ¿quién se anima? Tal vez digo yo y dejamos a Diego cerrar la ronda. Muy bien, Para mí, adelante. para mí, para mí la brevedad nunca ha sido fácil, ha sido un desafío, pero ha sido parte del aprendizaje. Y en eso la experiencia del taller sí que es generosa, porque uno aprende mucho de las observaciones de los demás, de las correcciones. Y me ponía yo a pensar cuando me preparaba para el podcast que una de las ideas que a mí me encantaría dejar en los oyentes, y sobre todo pensando en personas que tal vez quieran escribir y se cohíben, les da temor, ¿verdad? Es que no tengan temor de aprender, esto es un oficio, eso fue parte de mi recorrido, pues lo traigo a colación con el tema de la riqueza del taller, porque la brevedad ha sido una de las herramientas y de las características en las que más devolución he recibido yo de compañeros de taller. Y creo que es muy, muy liberador cuando uno entiende que quienes escriben no es que recibieron como un rayo de luz que cayó del cielo, ¿verdad? No, no, esto es un oficio y se puede aprender, al menos así lo veo yo. Yo sé que hay gente que piensa distinto. Esto se puede aprender igual que hay gente que aprende a tocar un instrumento musical o igual que hay gente que aprende carpintería. Y retomo lo que decía Gonzalo sobre la práctica, ¿verdad? Uno se pone a pensar en las primeras veces en que se enfrentó al cuento y a aquel parto, ¿verdad? Tan tremendo. Y no es que ahora sea mucho más sencillo, pero tal vez el proceso es más fluido después de que has hecho el ejercicio muchas veces. La práctica hace al maestro. Y no sé qué pensará Diego, que es quien nos queda por acá para dar su criterio, su opinión. Estaba esta frase de Pascal que creo que se le atribuyen a un montón de gente distinta, pero que era algo así como disculpa que te escriba esta carta tan larga, no tuve tiempo para hacerla más corta, algo así. Tiene que ver con el oficio. Uno trabaja esa brevedad, lleva muchísimo trabajo. A mí me pasa que
tiendo como a vomitar un montón de barro, digamos, como una gran masa, y mi trabajo luego como escritor en realidad es de quitar cosas y quitar cosas que se repiten y hacer los textos como un poco más filosos de alguna manera, como que se deslicen más rápidamente en una dirección. Yo siento que la brevedad en mi acercamiento a escribir siempre ha estado presente y no sé si tiene que ver tal vez con que yo crecí viendo tele en la televisión. Las series eran episodios muy cortos que se resolvían en media hora y yo no sé si eso ha hecho que tal vez como que mi acercamiento a la narrativa venga de esa forma como fragmentaria. Y de hecho luego otros proyectos, ahorita estoy trabajando una novela y son textos más cortos que los cuentos. El tema es que son un montón de fragmentos que arman una sola trama, pero hay algo en la idea del texto breve como en la descripción de una escena y poder resolver y redondear, que me parece riquísimo del cuento como formato. Diego, me hiciste pensar seriamente en eso que dijiste de las series y de cómo las series nos pudieron haber influido también en esa obsesión también por contar mucho y bien, ¿verdad? En poco espacio. Y además me quedo con esa imagen poderosísima que dijiste de vomitar barro para poder construir una historia. Esa frase se me quedó aquí grabada y casi que la veo. Y la veo exactamente como toda esa tensión que en tu cuento de la máquina hay entre lo mecánico y lo vivo. ¿Cómo es que nació la idea de este cuento, de esta máquina que produce pájaros y horror? Contanos un poco de dónde surgió esta idea tan fuerte del cuento que publicás en Obra Gris. En algún momento yo tenía esta idea de hacer un libro de cuentos, quería, de canciones de otra gente, digamos, con títulos de canciones. Y La máquina de hacer pájaros no es una canción, pero sí es una banda que tuvo Charly García entre Serú Girán y Sui Generis, digamos, que se llamaba La máquina de hacer pájaros. Y en realidad eso es, o sea, mi texto Máquina es una máquina de hacer pájaros que vive un poquito debajo de esta idea de cría cuervos y te sacarán los ojos. Es una máquina que alguien está operando y que se sale un poco de control y los pájaros que está creando se salen de control. Pero no recuerdo muy bien, digamos, como texto suelto, pero si lo veo en el contexto del libro, el libro empieza siendo muy poco fantástico y en el puro centro hay como una bisagra que empieza a hacer que los cuentos se hagan más fantásticos y Máquina está ya hacia el final y es curioso porque los pájaros salen de ese cuento y se meten luego en, no sé si en uno o dos cuentos más que están más adelante, uno se llama Espantapájaros y el otro no recuerdo. Pero sí, están como en el contexto de un proyecto de libro. Y básicamente creo que fue eso, cuando me senté, creo que era la idea de de escribir una máquina que hiciera pájaros. La idea no es mía, es una banda, digamos, de Charly García. ¿A alguna le pasa, no sé, a Mauren también, se te olvidó de repente de qué trataba el cuento? Lo pusiste tanta alma, vida y corazón, por ejemplo, en Elefanta Mayor, que en algún momento dijiste, ¿de dónde salió esto y por qué? No sé. Pudiera ser que que me pasara con otros cuentos, pero en este en particular no, porque algunos de mis cuentos yo los planeo, ¿verdad? Ok. Digamos, en este momento estoy trabajando lo que espero que se convierta en una colección de relatos sobre lo que significa maternar y paternar. Entonces ahí hay como todo un proyecto y una planeación, pero otros cuentos nacen de algún disparador. Yo vi algo, alguien me dijo algo, y seguro como nos suele pasar a todos los que escribimos, que uno anda jalando una libretita, ya sea física o digital, y entonces ahí va apuntando ideas. Y este es muy impresionante Sí. porque yo un día estaba conversando con una señora y ella efectivamente ya es la cuidadora de su pareja, ya ellos grandes, y yo así como con toda la ternura del caso, le digo, bueno, por lo menos usted tiene el aliciente de que está, ¿verdad?, acompañándolo hasta el final. Y a mí fue como un golpe al pecho porque ella se volvió y me dijo, mamita, ese es el problema, es que ya yo no lo quiero. Hace 1000 años lo dejé de querer. Uy, y para mí eso fue muy impactante. Y de ahí nació esa historia, que me imagino que ha de ser muy frecuente para muchas mujeres, al menos en nuestra América Latina. Qué bueno cuando la materia prima, justamente para ponernos a escribir, es esto que estamos haciendo, conversar, escuchar a los otros, ponerle atención a las anécdotas, a lo que dice la gente en la calle también.
Gonzalo, y en tu caso, contanos cómo nació La Coleccionista, corrijo, porque he estado diciéndole El Coleccionista, pero tu cuento se llama La Coleccionista. ¿Cómo nació este cuento? ¿En tu caso fue de una experiencia de otra persona o de una tuya en particular? Bueno, es un cuento, más que un cuento, es una catarsis de mi infancia y principios de la adolescencia. Cuando en mi casa era muy frecuente en los viajes de mi padre, que era médico, y bueno, él iba para allá y para acá a diferentes charlas y demás. Y recuerdo que en uno de sus viajes a Brasil, cuando en aquellos momentos de los 70s, 80s no habían problemas migratorios como ahora, pues él decide traerse unos animales disecados del Amazonas y de repente en el pasillo principal, cuando uno abría la puerta a los invitados o uno corría como un chiquillo, pues se encontraba un lagarto de tamaño disecado de tamaño real, unas tortugas marinas disecadas, zorros, y recuerdo que todavía están por ahí, porque creo que la compartimos entre hermanos, una fotografía de dos cobras en posición de ataque y en el centro una mangosta defendiendo y atacándose. Es una maravilla. Todo eso estaba en tu casa, todo eso, ese museo de Ese historia museo natural. estuvo en mi casa durante muchísimos años y por supuesto que a cualquier niño lo va a marcar de por vida, para bien o para mal. Mi cuento en La Coleccionista, pues por supuesto que sale todas esas imágenes de animales disecados, en este caso pues la principal colección, que es la final, que es de aves, que se amarra con el de Diego, tal vez era el cuento que se te había escapado. También tengo esa imagen de chiquillo, yo fui el quinto, el menor, y nunca tuve un cuarto propio. Siempre anduve de cuarto en cuarto y por ahí la obsesión siempre estuvo presente con mis hermanos. Recordaba entrar al cuarto de mi hermano, que alguna vez me dio ahí una esquinita para poner mi cama, donde colgaban del techo decenas de aviones armados y yo tenía que bajar la cabeza para no golpearme. Así que siempre hemos sido coleccionistas en la familia. Creo que lo último que recuerdo es coleccionar antigüedades, coleccionar relojes antiguos. Entonces creo definitivamente que este cuento fue esa catarsis de mis años de adolescente y esa obsesión que siempre me ha acompañado, que no la veo desde lejos, no la veo desde fuera de la barrera, del otro lado, no, la vivo desde adentro. Qué buena confesión y qué dicha que esa obsesión la canalizas en la escritura. Me parece Sí. sensacional y me encanta eso de dónde surge la materia prima para un cuento, ¿verdad? Y también quería preguntarle a Tatiana porque en su cuento yo me identifiqué mucho porque aquí entre nos, que no salga de América Latina, a mí no me gusta mucho ir ni a baby showers, ni a fiestas ni a matrimonios. Es más, les confieso que casi ni voy a mi propio matrimonio. Con eso ya les digo todo para que sepan lo que realmente es difícil para mí enfrentarme a estas situaciones. Y Tatiana, en tu caso, este cuento de la cigüeña trajo un pez. Desde el título juega con la extrañeza, juega con la rareza. ¿Cómo nació ese cuento y cómo llegaste al título? Yo tengo mucha curiosidad por eso. Yo soy una fascinada de los títulos. Para mí los títulos son fundamentales, son cosas que yo defiendo muchísimo, porque a mí me gusta que el título genere sed de lectura y misterio, digamos. Yo quiero amarrar desde ahí al lector y a la lectora, y siempre busco que esas personas que leen vuelvan al título y que relean, ya digamos con conocimiento de causa. A mí esa es algo que me gusta mucho generar cuando escribo. Creo que es ahí donde está la identidad del cuento. O sea, cuando las personas agarran el cuento y leen La cigüeña trajo un pez, lo primero que se preguntan es, ¿cómo es posible que la cigüeña traiga un pez? La cigüeña pues es simbólico y culturalmente le hemos puesto un rol de buena nueva, ¿verdad? La cigüeña trae bebés. Es más, yo he ido a actividades donde el pobre animal entra con un muñeco guindando, caminando, y así se anuncia el bebé, ¿verdad? Y Yo voy a una actividad donde meten una cigüeña así de esa manera, te juro que ahí sí es cierto, es un trauma de psicoanalista y para el resto de mi vida totalmente. yo en esas actividades es que no he visto, o sea, y de verdad a mí me sorprende la creatividad humana, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando yo veo eso, yo digo, esto tiene que quedar en algún lado.
yo creo que el título abre el enigma, que es lo que vos mencionabas, de la extrañeza, ¿verdad? Y busca enganchar mucho con preguntas que se van resolviendo. A mí me encanta la idea de que el título sea como un microrelato y que se baste en sí mismo. Me hiciste acordarme de un compañero, recordar a un compañero del taller que se llama Fabián, que siempre es muy crítico con los títulos y a cada rato me dice, no, Hazel, ese título no dice nada, ese título es un desperdicio de caracteres o así. Y a mí me da mucha risa porque es cierto, lo más difícil en este mundo es titular. Y me encantó esa esencia que dijiste, Tatiana, de que el título tiene que ser como una especie de microcuento en sí mismo. Entonces me encantó eso y bueno, yo tengo que practicar mucho más con los títulos. Y hablando de críticas, justamente esa es otra pregunta que quiero hacerles. Maureen al principio nos decía que una de las grandes barreras para escribir es justamente soltar el texto, asumir la crítica. Hay que aceptarlo, o sea, es difícil ponerse a leer frente a otra persona o frente a un grupo de personas un texto en el que uno está poniendo tiempo, esfuerzo, ideas. Para ustedes, en el marco del taller, ¿qué aprendieron de ustedes mismos en ese proceso colectivo de entregar su texto, de aceptar la crítica, de volver a escribir? Yo creo que vamos a empezar por Maureen. Veo a Maureen aquí con cara de yo quiero contestar primero. Yo recuerdo los inicios en el taller, porque no sé cómo fueron los inicios de los demás aquí, pero yo llegué al taller como con una gran grandilocuencia, porque de ella yo tenía muchos años de ser periodista y todo, y entonces yo ingenuamente, o inocencia, ¿verdad? Me animo aquí en confianza entre ustedes a contar estas cosas. Sí, aquí en Yo, toda- confianza, de aquí no sale, yo, de aquí no yo sale. toda ingenua dije 2 más 2 es 4. Yo tengo años de escribir, esto no ha de ser tan difícil. Ah, sí, cómo no. Entonces uno empieza a llevar los textos, ¿verdad? Y yo me acuerdo las primeras veces, es que yo sentía que yo había desnudado el alma, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Y aquel montón de correcciones y todo, porque ahora no es que no duela o no es que no dé cosilla, pero uno lo asume con total naturalidad. Esto que decía Gonzalo, ¿quién escribe un cuento a la primera? Yo Exacto. en el taller yo aprendí algo tan básico como que yo en mi computadora tengo un mismo cuento y V1 de versión 1, versión 2, versión 3. Eso yo no lo sabía, digamos que yo iba corrigiendo en el mismo archivo, ¿no? Ya aprendí a guardar las versiones del cuento. Y recuerdo una vez, yo empecé a leer un cuento, era bastante, le faltaba mucho trabajo y todo, pero conectaba con una historia mía personal y yo me ataqué a llorar. Nadie entendía qué estaba Mm. pasando. Recuerdo que Arturo, el compañero ya fallecido al que está dedicado el libro, yo le tuve que decir, Arturo, por favor, Oh. terminá de leer mi cuento y nadie entendía qué era la cosa y yo después algo les expliqué, pero uno va aprendiendo, ¿verdad? Se toma con naturalidad que tallerear es eso y escribir es también mostrar el trabajo, escuchar, tener humildad, hacerlo de nuevo, Sí. y así es como funciona. Ay, eso que estás contando, bueno, me parece tan tierno, pero también me da risa, porque aprovechando que no está Carla Pravisani aquí, ese es el método de Carla, el método de guardar las versiones. Yo me imagino que Carla en la computadora debe tener versión 123.555 de mi cuento, algo así me imagino yo. Pero qué buenas anécdotas estás contando y qué importante, ¿verdad? Eso de cuando ya una finalmente se desprende del miedo y deja que las cosas fluyan. ¿Quién más quiere contarnos cómo fue su experiencia con la... Ahí va, ya Tatiana levantó la mano. Yo Las voy damas. muy en la línea de Maureen, porque es que el taller es una apuesta y no es algo sencillo. Yo en aquella pandemia llego, me matriculo en mi primer taller con el objetivo de que me enseñaran a escribir, ¿verdad? Porque yo lo que hacía era realmente leer. Y pues no, era un taller donde yo entro, abro el Zoom y veo que ya todos escribían, que ya todos tenían una dinámica establecida, que todos llevaban textos, que todos masacraban textos y tras de todo, la coordinadora, que es Carla, me dice, ¿y vos qué has escrito? Y yo dije, pues nada. Entonces di, opción 1 o invento que se me cayó el internet y que no hay luz y no vuelvo, o a la próxima llego con un cuento.
Y escogí lo segundo porque yo lo que quería era escribir y entonces llegué con el pez. Y ahí entonces es cuando empecé ya como a reconocerme un poquito, es en ese constante hacer, ¿verdad? Que implica el proceso creativo, en ser esa palabra que se queda y llega un momento donde ya el texto habla por sí mismo, ¿verdad? Donde la persona lee y dice, ay, esto es de Tati, sin que el texto diga, la autora es Tatiana Serrano, y es que eso es la voz, ¿verdad? Que todo el mundo le dice, es que vas a encontrar la voz, y pero ¿a dónde? Porque yo no la buscaba así como efusivamente, y el tono fue pura estrategia, y llegar a entender que la escritura de uno tiene incluso varios tonos, pero que lo importante es que sean coherentes. Hay gente que dice, es mi estilo. No, no es su estilo, es un mal texto. O sea, no se escude, hay que darle y darle y darle y darle para que entonces se sostenga. Y ahí es donde uno ya empieza a reconocerse como alguien que puede escribir, pero es un proceso. Y terminar encontrándole el gusto, bueno, de ahí es perverso. A mí me encanta por eso escribir, porque es eso, es pura perversión y es delicioso. Entonces, ahí sigue dándole. Me encanta esa manera en que dice es una perversión. Y me encantó lo de la voz, porque yo solía pensar, ¿cuál voz? Si yo ni sé cantar. Entonces, ¿cómo ves que me dicen eso de la voz? Y al final, bueno, en tu caso, ya vos, Tatiana, terminaste no solamente encontrando la voz, sino que ya cantando como una soprano en tus textos. Nos quedan los dos caballeros, nos queda Diego y Gonzalo. Aquí democráticamente, a ver, Gonzalo, ¿cómo enfrentás vos la crítica? Yo creo que esa es una barrera donde, como dice Tati, uno se queda o se va. Y eso dependerá mucho del ego de cada persona. Yo recuerdo que yo fui a 2 clases antes de que cerraran, presenciales, antes de que cerraran todo por la pandemia, y a la segunda me mandé porque yo dije, aquí viene el segundo Cortázar, renacido. Pues resulta que ese día había, no sé, 10 personas, todos los grandes del taller que ya tenían años, y efectivamente ninguno, pero sí ninguno, entendió el cuento. Entonces fue una frustración enorme porque yo sí lo entendía, obviamente. Yo pensé que era así de fácil llegar y exponer un cuento desde el punto de vista más íntimo de uno y no fijarse en el marco y en las leyes que tiene que regirse un cuento. Y bueno, eso fue hace 6 años, una cosa así. Ahora más bien agradezco las devoluciones de los compañeros y las compañeras, y ni se diga de Carla. Qué bueno eso, y qué terrible eso cuando no entienden el cuento, de verdad. Se siente una tan frustrada. Diego, ¿a vos te pasó alguna vez en el taller que alguien te dijera algo así como a Gonzalo? No entendí tu cuento y cómo lo encaraste. Totalmente, pasa siempre. Yo siento que los talleres literarios son un espacio riquísimo para probar. Hay como esta idea y es también es como muy arquitectónica de repente, yo ya ando muy arquitecto. Cuando uno va a dibujar algo, uno tiende a creer que lo que uno dibuja son las paredes, ¿no? Pero en realidad lo que uno como arquitecto hace es lo que está entre las paredes, es el espacio. Y con la literatura yo siento que hay un gran paralelismo en el sentido de que uno escribe, pero la contraparte, los espacios los rellena el lector. Entonces uno aprende de alguna manera, digamos, uno quiere aprender o uno quiere acercarse a esta idea de escribir en los vacíos, ¿no? Uno escribe un marco, pero es el lector el que rellena esos espacios porque se hace como en conjunto. Y el taller es el único espacio que hay para poder probar si tu texto está funcionando o no. Sin taller literario, yo estoy seguro que yo no escribiría. Qué fuerte eso que dijiste de que sin el taller literario no te hubieras descubierto como escritor. Y eso justamente me lleva a preguntarte por ese momento en que dijiste, soy escritor, ¿te sorprendiste mucho o no? ¿Cómo fue ese momento? Es raro porque yo todavía me cuesta, digamos, decirlo ahorita, porque me siento escritor como cuando estoy escribiendo y estoy escribiendo de, no sé, un 3% de mi día, digamos, es poco. Yo creo que cuando uno empieza a trabajarlo con mayor oficio, digamos, y como con horas más establecidas, y en mi caso yo escribí cuento primero, ahorita estoy trabajando en una novela, escribí una película, como que ahora después de varios proyectos, como que ya me siento más cómodo, pero es muy particular porque de repente pasan días en los que no escribo nada y digo, ¿qué tan escritor soy, no? Pero sí, a mí es curioso, yo soy arquitecto slash escritor.
Que me hiciste recordar una anécdota de una amiga que es escritora y dice que cuando la llamaban así, le decían, presentamos a la escritora fulana de tal, ella volvía a ver así al costado derecho, al costado izquierdo, ¿con quién están hablando? Porque ella no se sentía escritora. Es que es difícil asumirlo. En el caso tuyo, Maureen, ¿cómo fue te sentís cómoda con esa etiqueta? Para mí, sí, en este momento sí, pero el recorrido ha sido largo y arduo. Batallé por mucho tiempo, ya yo me deshice eso, batallé por mucho tiempo con el dolor de no habérmelo tomado en serio más joven. Y después yo dije, no, es que más joven yo no estaba lista. La persona que yo era más joven no tenía las herramientas emocionales, ni la autoestima, ni el amor propio para recorrer ese camino. Yo participé en un proceso terapéutico como a mis 35 años. Y uno de los coletazos de ese proceso fue decir, ay, pero a mí, ¿qué me pasa? Porque yo no me doy permiso de probar con esto que yo quiero hacer. Y después de eso leí el libro de Julia Cameron del Camino del Artista, que ese libro a mí me marcó muchísimo. Yo le tengo un gran cariño, porque lo que para otros es tan natural de decir, ay, voy a escribir y ya, para mí fue una cosa de mucho esfuerzo, ¿verdad? Y después de que leí El Camino del Artista, ingresé al taller de Carla, que ese fue otro paso importante, pero estamos hablando del 2018, vean el camino recorrido. Y yo tenía un montón de tiempo de ir al taller y a mí me daba como esa cosa, yo siempre decía, bueno, es que yo estoy aprendiendo, bueno, es que yo voy a un taller y no sé qué. Y recuerdo que mi hijo mayor en este momento tiene 26 años, pero cuando estaba más joven, él siempre me regañaba y me decía, mami, ¿a usted qué le pasa? Y eso tiene que creérsela. Pues yo pensaba como en los futbolistas. Y me tomó años creérmela, pero un día yo dije, "Ay, no, que es esta carajada, yo soy escritora". No, hombre, felicidades a tu hijo que te puso en tu lugar, definitivamente, y en el buen sentido de la palabra. Gonzalo, ¿cómo ha sido tu experiencia con esa bendita etiqueta de escritor? Yo trato tal vez de forma inconsciente de no tener esa etiqueta y así vieras que lo he manejado en muchas cosas, en mi profesión, en mis hobbies, tal vez por quitarme un poco de presión. Yo trato de pensar que sigo siendo un eterno aprendiz en el buen sentido, porque a diferencia de lo que cuenta Mauren, yo no he logrado cruzar esa barrera de creérmelo, porque a veces oigo donde dice, bueno, es que mi papá, mi hijo también dice, mi papá escribe, bueno, es cierto, técnicamente escribo y he ganado premios y ahora se publica, pero me da mucha presión que la gente diga, ¿sos escritor? Sí, escribo cuentos, trato de tirarlo por ahí. Creo que es muy personal. Yo lo hago tal vez de una forma para librarme un poco de la presión y después que leen los cuentos, pues creo que decidirán el destino si algún día podré dedicarme a la escritura. Ojalá que sí. Sí, es que es algo tan personal y tan complicado. Yo ahora que oí a Maureen decir que sí, que como periodista, yo, por ejemplo, he escrito durante 25 años como periodista, pero una cosa es escribir un artículo, un reportaje, y otra cosa ya es sentarse uno a escribir un cuento o pensar en una carrera literaria. Me queda Tatiana, no se me va a escapar, Tatiana, de responder esta pregunta. ¿Se sentís cómoda o no tanto con Bueno, ese calificativo? Contanos. ahora me encanta. ¿Y qué me hace sentirme escritora? Escribir y escribir y escribir. Cuando uno empieza a entender que el oficio no viene de la titulación, uno deja de buscar maestrías y deja de buscar diplomados y deja de buscar de todo y se da cuenta que la satisfacción personal de escribir es lo que lo convierte a uno en escritor. De verdad, es una dicha que ninguno haya desertado, que todos estén hoy creando sus propios proyectos, escribiendo cuentos, escribiendo novela. Y esa perseverancia, la verdad es que es inspiradora. Vean, antes de irnos, ¿qué les parece si cerramos jugando un poco? Una pregunta abierta, traviesa. ¿Qué dirían ustedes si yo les pregunto con qué compararían el cuento? ¿Con qué compararían el cuento? A ver, ¿quién se anima primero? Gonzalo. Gonzalo por acá levantó la mano y con él vamos a empezar entonces. Yo lo compararía con armar una bomba, en mi caso. Tiene que ser compacta,
tiene que ser compacta, tiene que caber en la mano y tengo que ser lo suficientemente inteligente como para que el desarmador de bombas, que es el lector, piense hasta 2 líneas antes de terminar mi cuento que va a cortar el cable correcto y que cuando lo termine se dé cuenta que no fue el correcto y que el cuento y el final le explote en la cara o en las manos. Wow, yo acabo de imaginarme ahí a Tom Cruise y la musiquita esta de tan, 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 tan. No, hombre, Gonzalo, a mí me dejaste desarmada. Yo no tengo nada que responder, pero estoy segura que Tatiana, Diego y Mauren, sí. ¿Quién se atreve después de la bomba que nos acaba de tirar Diego? ¿Quién sigue? ¿Con qué compararían el acto de escribir un cuento? Se quedaron mudos todos. A Bueno, yo mí, tal vez. Ah, dale, Tati, dale. caminar en la cuerda floja, porque al principio hay un fin, hay gente viendo, hay gente esperando, cada movimiento tiene que pensarse, exige precisión, se puede avanzar, se puede retroceder, se vuelve a llegar, nadie sabe cómo termina la cosa. Y hay mucha gente que lo hizo antes, mucha gente lo hará después, pero uno puede hacerlo diferente. Mauren, vos. Para mí, escribir un cuento es como coser. Y si yo me siento a la máquina, yo no me siento a lo loco. Si yo me siento a la máquina es porque ya planeé la cosa, ya fui a la tienda, escogí la tela, listé las cosas. Y así es como mi proceso de escritura, como que hay un poco de mente y cuando me siento a escribir ya hay mucho trabajado en mi cerebro y después de que uno cose, hay que quitar los hiloteos, hay que planchar la cosa y para mí es como todo ese proceso de pulido. Una vez más pienso que pienso en la idea del oficio, ¿verdad? Coser con un patrón, eso, tener todo bien planeadito, bien planchadito, dirían por ahí. Diego, te nos quedaste de último y eso me preocupa. No, y es una pregunta yo estaba pensando que puedo decir, como compararlo con un oficio, pero creo que tal vez, y como el oficio tal vez no existe, el de vomitar barro, me amarro a lo que respondí la primera vez. Es un poco a la primera pregunta, me parece que es como esa idea que tiene que ver con oficio, ¿no? De preplanear, de absorber y sentarse luego un día en la página y vomitar, ojalá la mayor cantidad de barro para tener luego un buen bodoque ahí y ahí sí, a través del oficio y de la perseverancia y del orden y de la rigurosidad y la sistematicidad de visitar ese barro todos los días y todos los días ir sacándolo y sacándolo hasta que uno empieza más o menos a encontrar qué era lo que estaba ahí escondido de alguna manera. Eso es como y no es la imagen más bonita, pero digamos que esa es la que tengo. No, pero esa imagen está fuertísima. Vean, para cerrar, tengo aquí las 4 ideas que ustedes dieron. Construyamos entonces. Un cuento es armar una bomba, caminar en la cuerda floja, coser con un patrón definido y vomitar barro hasta tener el material perfecto para contar la historia. A ver, edítenme eso. ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿O lo dejamos así? No sé. A ver, adelante, Diego. No, no, me parece que funciona. Es como un pequeño Frankenstein ahí de procesos. Hay un escritor cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez, que él decía como que escribir es coser una gran tela con trozos de ficción y trozos de realidad y que el chiste está en que no se vean las costuras. Es un poco como también una imagen tal vez muy bonita. Me parece Así bien es. que imprimimos esa definición entonces de cuento que estamos construyendo hoy aquí en este podcast. No se diga nada más, Adelante. sellémosla entonces. Muchísimas gracias a Diego, Mauren, Gonzalo y Tatiana por esta conversación. Creo que nos queda claro que el cuento, aunque breve, nunca es pequeño. En unas cuantas páginas definitivamente puede contener mundos completos y para quienes nos escuchan, Obra Gris se puede conseguir en las principales librerías de Costa Rica, en las independientes, en las universitarias y en todos los centros culturales de Nueva Acrópolis, en San José, Alajuela y Heredia, y esperamos que pronto sea posible adquirirla en el extranjero. Así que búsquenlo, léanlo, compártanlo, porque este libro es sobre todo un recordatorio de que la literatura es una construcción colectiva. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Libros que Más y ya sabes, nunca dejes de leer. Hasta la próxima. Hablemos de libros. ¿Qué más? Music by the Soundlings. Jumpin' June from YouTube Library.